Yo soy Raúl Caferra, defensor oficial de la primera circunscripción judicial. Somos 4 equipos que actualmente estamos trabajando en la defensa pública oficial. Yo integro el equipo número 1. Un análisis así globalizador, un intento por lo menos, me parece un gran avance la reforma respecto de lo que teníamos. O sea, siempre hay que mirar de dónde partimos. Partimos desde una situación de un juez de instrucción, que tiene una herencia cultural de siglos, en el cual la investigación y el juzgamiento estaba a cargo de una única persona puesta por el Estado, y que esto, siendo sintético, perjudica mucho la imparcialidad del juez, porque es el juez quien tiene que juzgar su propia investigación. Además de eso, de que se vio beneficiada la imparcialidad del juez, es innegable que la celeridad del proceso también se vio beneficiada. Entonces, estamos ante un proceso mucho más ágil, con mucho menos trámite, en el cual la oralidad es el centro. Ahora sí, la oralidad es el centro, si bien el otro también era un sistema oral, a medias, digamos, porque la parte de la investigación era escrita, como lo que dijo sistema, y la parte del juicio solamente era oral. Pero que terminaba pasando que en el juicio se terminaba discutiendo en base al expediente. Ahora todo eso quedó de lado. Cada una de las partes lleva sus pruebas y en el juicio se discute oralmente acerca de las pruebas que se produjeron en el juicio. Como dentro del debe, si bien este es un diseño que institucionalmente me parece que favorece en gran medida la imparcialidad del juez, es innegable también que los jueces de garantía que quedaron son los anteriores jueces de instrucción, con lo cual es inevitable, por una cuestión de deformación profesional que todos sufrimos en nuestro trabajo, que la persona que durante 10, 20, 30 años fue juez de instrucción, de la noche a la mañana pierda esos hábitos y cambie totalmente a otros hábitos, es bastante dificultoso, con lo cual los jueces de garantías actualmente, anteriores jueces de instrucción, digo las personas que ocupan el rol de juez de garantías, eran los anteriores jueces de instrucción, con lo cual en gran medida tienen la carga de un compromiso de alguna manera, o tienen que tratar de luchar contra ese compromiso que anteriormente tenían con la investigación, o sea, que actualmente lo tiene la Fiscalía. Hubiera sido deseable que, en mi opinión, esto no involucra la defensa, esta es la opinión mía, que estas personas que eran juezas de instrucción se desempeñaran en el Ministerio Público y se designaran nuevos funcionarios con nuevos perfiles, o analizando o seleccionándolos con un nuevo perfil totalmente nuevo, para que ocupen este lugar de juez de garantía. La máxima preocupación que yo, en lo personal, pero creo que esto sí lo comparto con el resto de los integrantes de la defensa pública, y particular también, está en el sector de juicio por jurado. Creo que la regulación que se hizo, estoy de acuerdo, en general, en líneas generales, con el juicio por jurado, porque otorga una posibilidad de participación popular en una decisión tan importante como es la administración de justicia penal, pero el modo de instrumentarse, el modo de reglamentarse, considero que es deficitario y en gran medida, en mi opinión, inconstitucional, porque a diferencia de la mayoría de las legislaciones que consagraban el juicio oral, que prevén que para llegar a un veredicto de culpabilidad de 12 jurados, ¿no?, tenga que haber unanimidad en el veredicto condenatorio, en nuestra regulación, con el voto solamente de 8 personas, aunque las otras 4 dijeran que el acusado es inocente o que no se ha probado su culpabilidad, ya con el voto de esas 8 personas, por la culpabilidad, ya se declara culpable una persona, y se trate del juicio de la gravedad que se trate. O sea que con el voto de 8 personas contra 4, se podría inclusive hoy, se ha hecho inclusive, imponerse una prisión perpetua a una persona, o declararla responsable de un hecho que por su calificación legal solo admite la prisión perpetua, por caso. Y digo lo de la inconstitucionalidad, y en esto no soy el único, porque entiendo que si de 12 personas, 4 dijeron que no era culpable esa persona, al menos estamos ante una situación de duda. Y ante una situación de duda razonable en el jurado, no se podría declarar culpable y responsable una persona por un hecho delictivo.
En esto también hay esto se solapa con otra problemática que veo, que es el tema de la audiencia de control de la acusación. Lo que ocurre con esta audiencia de control de la acusación, creo que este es otro de los déficits que nos encontramos, es que se pasa muy rápidamente la audiencia de control de la acusación y realmente la discusión es pobre en este aspecto. Y cuando desde la defensa intentamos plantear muchas veces diferentes obstáculos que hacen, en nuestra opinión, a que ciertas pruebas sean admitidas o a ciertas acusaciones sean admitidas en el modo en que están presentadas, vemos de parte de los jueces de instrucción, y acá cito nuevamente el problema anterior, porque considero que por su pasado, por su historia personal, por su deformación profesional, que no los estoy culpando, es lo lógico que ocurre cuando uno cumple una tarea 20, 30 o 10 años, se sienten más comprometidos con el éxito de la acusación que con el éxito de las garantías. Otro de los defectos que veo es que nuestro código procesal consagra distintas formas alternativas de resolución de conflicto, y uno de los principios generales que el código procesal señala es no la aplicación de la pena, indicando lo que en mi opinión es el paradigma constitucional en esto, que es que la pena tiene que aplicarse solo en última instancia y cuando no hubiera otra posibilidad de solucionar el conflicto. Que este código busca es reapropiar a la víctima y al acusado, al imputado, como partícipes esenciales del proceso penal. Y justamente lograr que el conflicto primario se pueda resolver mediante la pena o preferentemente mediante otro mecanismo que no implique una sanción penal. Bueno, esto estimamos que se cumplió en muy escasa medida. Se estableció un proceso de mediación que creemos que debiera ser modificado, permitiendo a las partes algún modo de control mayor. Es como de alguna manera un poder prácticamente omnímodo que tiene el sector de mediación penal de la Fiscalía. Por empezar, está en cabeza de la Fiscalía y no en cabeza de un tercero imparcial, o mejor dicho, en el ámbito del Ministerio Público Fiscal y no en un ámbito imparcial, con lo cual, bueno, qué cosas van a mediación y qué cosas no las decide el fiscal o la Fiscalía de acuerdo a criterios que no son posibles controlarse, porque ni siquiera se notifica a la defensa qué casos van o qué casos no van o qué solución tuvieron. Para realmente consagrar un sistema adversarial real y no formal o ficticio, tiene que estas partes adversarias que representan, como dije hoy, las dos partes impugnadas, dos partes en conflicto en el proceso penal, tienen que contar con armas equivalentes, tienen que contar con armas iguales. La Fiscalía de movida cuenta con una infraestructura muchas veces superior a la de la defensa. Por empezar, cuenta con toda la policía que trabaja en pos de lograr los objetivos de la acusación. O sea, la policía, por su misma formación, por su misma historia y por su misma ubicación funcional, está encargada de esclarecer el delito. Justamente lo que habla la Fiscalía, la policía, es de los hechos esclarecidos, y el objetivo principal de un policía en función de investigación es el esclarecimiento del delito. Esclarecimiento quiere decir saber qué pasó, saber quién fue culpable y que ese culpable fuera a la cárcel. Bueno, ese es el interés fiscal. La policía no va, y seríamos ilusos, sería ingenuo pensar que la policía, además de eso, va a buscar pruebas en favor del imputado, en favor del supuesto sospechoso que la misma policía encontró. Volvemos al mismo problema del juez de instrucción. O sea, la policía no es un órgano independiente, como tampoco lo es la Fiscalía, y no debe serlo, probablemente no debe ser. Tienen un interés. Bueno, el problema es que del otro lado, del lado de la defensa, no hay una infraestructura suficiente como para contrarrestar, para que la persona, sobre todo la persona de escasos recursos, porque acá esto tiene que ver, como siempre, como todas las cuestiones, con los recursos económicos, culturales, con que cuente la persona señalada por el sistema penal, escogida por el sistema penal para sentar al banquillo de los acusados, con mayor o menor prueba, eso es otra cuestión.
pero la persona sometida al proceso penal, sobre todo si es pobre, no tiene la posibilidad de buscar fácilmente una pericia, de buscar fácilmente un investigador que investigue el hecho, que entreviste a testigos, que recorra el lugar del hecho, que busque pruebas, que tenga pruebas científicas a su alcance de un modo fácil, como sí lo tiene la Fiscalía. Hay gabinetes enteros, balísticos, bioquímicos, de ADN, peritos, que trabajan de alguna manera orientados por el interés de la acusación. Muy poco hay del lado de la defensa. Hay en esto un avance, sin embargo, respecto al anterior sistema. Contamos con un servicio dentro del Ministerio Público de la Defensa, que es el Servicio de Gestión Penal, en el cual trabajan unos pocos funcionarios muy capacitados, pero bueno, los recursos tan escasos determinaron que no sean tantos, que por lo menos en la primera circunscripción judicial intentan investigar para el interés del acusado y recolectar pruebas para lograr de alguna manera acreditar una hipótesis de trabajo opuesta o que pueda contradecir la hipótesis de la acusación. Ahora vamos al segundo aspecto. ¿Qué ha hecho el Estado en todos estos prácticamente 20 años en que el señor, o mejor dicho, poco más de 15 años que el señor Aquines ha estado privado de la libertad? ¿Qué ha hecho el Estado para que el señor Aquines pudiera realmente comprender la gravedad de lo que hizo, pudiera comprender realmente cuál era el mandato de la norma que él incumplió, para que él pudiera de aquí en más motivarse en lo sucesivo en el mandato que emana de las normas penales? ¿Qué hizo el Estado? Únicamente el Estado lo que hizo cuando el señor Julio Aquines se encontró prisionizado, se encontró privado de su libertad en la unidad 11, fue una entrevista prácticamente cada 7 meses con una psiquiatra, ni siquiera una psicóloga, con una psiquiatra cada 7 meses que le administraba una medicación psiquiátrica, por supuesto. La psiquiatra es médica, no es terapeuta, no es una psicoterapeuta. Le administraba una medicación, no recibía ningún tipo de tratamiento psicológico. Para peor, después fue trasladado en julio del año 2012, o sea, prácticamente 2 años, a la unidad 12, y directamente ahí no tuvo ningún tratamiento más. O sea, el Estado no hizo nada, más que tenerlo preso en un depósito de carne humana, de gente, que es la cárcel actualmente, en la cual se guarda a una persona 1, 2, 3, 5, 20 o 35 años si fuera una prisión perpetua, hasta que en algún momento, como no existe la pena de muerte, felizmente digo yo, porque tenemos incorporada la Convención Americana de Derechos Humanos que lo prohíbe, como no está prevista la pena de muerte, ni tampoco las penas perpetuas son realmente perpetuas, sino que una persona, aún una persona con antecedentes condenatorios, en algún momento va a salir el día que cumpla determinado tiempo, o sea, no ahora, sino dentro de 2, 3, 5, 10 años, bueno, el señor Aquines saldrá en libertad. Ahora, ¿realmente hizo algo el Estado? No hizo nada. Ni yo ni ninguno de los habitantes de la provincia vemos que en las investigaciones de los llamados delitos de cuello blanco o de los llamados delitos cometidos desde el poder haya mejorado. O sea, no solo no mejoró, sino que prácticamente no se ve que esté llevándose a cabo de un modo eficiente. Probablemente se incrementó la eficiencia de los llamados delitos comunes, delitos callejeros cometidos por las personas de siempre, personas vulnerables, hechos de muy sencilla investigación porque son hechos prácticamente en flagrancia, con escasa o nula preparación para el delito, delitos que pueden ser muy dañosos, por supuesto, ¿no? Hay homicidios, puede haber atentados contra la integridad sexual, puede haber lesiones personales graves, eso no estoy quitando gravedad a los hechos. Pero lo que digo es que las personas seleccionadas son las mismas de siempre. Si uno va a la unidad 11, a la unidad 12, a la 16 o a Cenillosa, se encuentra los mismos seleccionados de siempre. No cambió este patrón, no cambió el perfil
de la persona que de alguna manera es objeto de un proceso penal. No cambiaron las pautas de investigación, no cambió la orientación de la investigación, supuestamente uno de los argumentos que se esgrimían en favor de esta reforma es que se iba a alterar este patrón de selección de los clientes, por así decirlo, del sistema penal, que de alguna manera se iban a beneficiar las investigaciones complejas y las investigaciones cometidas del poder, porque la Fiscalía iba a tener más medios, porque de alguna manera esto iba a favorecer una división del trabajo en diferentes unidades que investiguen distintas cosas y no todo lo mismo. Basta mirar los casos que llegan a la prensa y que son presentados con bombos y platillos como si se tratara de un atentado a las Torres Gemelas. ¿Y qué fueron? El caso de un grupo de gente de bajos recursos que eran bandas, que entonces era la gran banda compleja, que toda una bambolla mediática de semanas, que murió ahora por extinción, murió la causa, ¿no? Felizmente la gente no. Se estigmatizó a esta gente y finalmente nosotros dijimos de entrada que no había ninguna prueba para sostener este caso, y terminó pasando mucho más de 4 meses y la Fiscalía no hizo nada, no probó nada. O sea, parecía que lo único importante era aparecer en la televisión y en los diarios. Otro hecho gravísimo, también gravísimo, al nivel del atentado a las Torres Gemelas, que fue el de una persona que prácticamente puso en vilo la misma existencia de esta provincia, saltando el alambrado de la casa del gobernador, lamentablemente alterando la paz de él y de su familia, por supuesto, como la de cualquier persona. Digo, como hay 1000 casos te puedo encontrar de estos en el año, sin embargo hubo uno que parecía el atentado a las Torres Gemelas. Estos son los hechos gravísimos. El de otro, el de un grupo de gente colombiana que parece que eran narcotraficantes, lavadores de dinero y qué sé yo, que apareció una semana entera en los diarios. Bueno, no se sabe qué pasó, no hubo ni formulación de cargo. O sea, esos son los casos que se llevan, pareciera, toda la atención del Ministerio Público Fiscal,